En este nuevo episodio vamos a ver la evolución del casco de la bicicleta desde 1880 hasta nuestros días. Alrededor de 1880, con las bicicletas de ruedas altas, se hizo clara la necesidad de algún tipo de protección para la cabeza, y más si tenemos en cuenta las carreteras de la época. Su primera y única elección en ese momento fue el casco de hueso, un material a base de plantas, la mita, que estaba fácilmente disponible y podía proteger al ciclista en caso de accidente. Este tipo de material sería capaz de absorber un impacto rompiéndose. A medida que avanzaba el siglo XX, los ciclistas comenzaron a buscar una protección para la cabeza que se adaptara un poco más a sus necesidades. Los primeros cascos construidos para el ciclismo fueron un anillo de cuero en forma de halo con una parte superior de lana. Este casco pronto evolucionó a algo más ventilado, con protección para la parte superior de la cabeza también. Los cascos más nuevos todavía tenían el mismo halo de cuero, pero añadían más cuero, correas acolchadas en la parte superior de la cabeza en diferentes patrones. En lugar de solo cuero, todos los flejes estaban llenos de relleno de material como la lana o el algodón. Este tipo de casco de bicicleta se mantendría hasta la década de 1970. En la década de 1970, la organización llamada la Fundación Snell comenzó a buscar y estandarizar los niveles de protección para los cascos. La primera compañía en iniciar la versión temprana del casco de ciclismo moderno fue Bell Motor Sports, que hizo el modelo Bell Biker. Ese casco fue el primero en usar un caparazón de Lexan sobre un forro de EPS expandido y fue la inspiración para lo que estaba por venir. Mientras que algunos cascos continuaron usando un forro más suave, como el Skin Light, el EPS se convirtió en el estándar durante una década. MSR montaba la banda de EPS en sus cascos y en su publicidad decía: "Los cascos de MSR han salvado más de 60 cabezas, deja que la tuya sea la siguiente". La primera mención que se puede encontrar del casco de bicicleta Bell fue en el otoño de 1974 en Byte World. En el anuncio indicaban que no estaba aún a la venta, seguramente para generar interés. Unos meses más tarde, los anuncios indicaban que los cascos en venta anticipada estaban disponibles para su compra, directamente desde Bell, con un pequeño formulario de pedido para ser recortado de la revista, por lo que los primeros Bell Bikers probablemente estaban saliendo a las calles a principios de 1975. En 1984, el Instituto Nacional de Estándares Americanos, ANSI, comenzó a usar el estándar Z80.4, el primer conjunto de estándares de casco de bicicleta para los Estados Unidos. Esos estándares ayudaron a eliminar muchos de los cascos menos seguros del mercado y al mismo tiempo elevaron el nivel de calidad de los cascos en general. En ese momento había unos 20 cascos que probar y las pruebas mostraron que el Bell Biker y el MSR actualizado, junto con un casco conocido como el Belen Bike Packer, era uno de los mejores del lote. El Belen fue el primer casco de bicicleta de talla única, con un anillo ajustable en el interior que se ajustaba desde las tallas 6 a la 8. No tenía respiraderos y estaba construido con carcasas duras internas y externas. Los cascos de bicicleta de mediados de la década de 1980 se caracterizaban por revestimientos de espuma EPS, con carcasas duras de ABS y policarbonato. Prácticamente todos ellos tenían un diseño de correa simple con forma de Y a cada lado. Para las hebillas, la mayoría tenían anillos en D o hebillas de plástico hechas por Fastech. En 1985, el peso también comenzó a convertirse en un problema en los cascos. Con el objetivo de construir un casco más ligero con capacidad de protección a los ciclistas, Bell salió con un casco todo EPS que dejó caer la carcasa exterior y con él mucho peso. En 1986, Jim Gentes comenzó Giro Sport Design para comercializar y vender cascos de EPS que estaban ventilados y cubiertos con una fina cubierta de licra. Si bien ciertamente eran más ligeros, los cascos de EPS solo estaban diseñados para dar un golpe antes de romperse. Giro, en su historia, cuenta que en 1986 Jim Gentes, el fundador de la empresa, llevó el prototipo de su casco Pro-Like al desfile de bicicletas de Long Beach y volvió con $100.000 en pedidos. En 1989,
Protec comenzó a insertar una malla de nylon dentro de la espuma, modelo Mirage Malay, que reforzaría la estructura y la durabilidad, manteniendo al mismo tiempo el peso ligero del diseño, en su mayoría de EPS. Otro desarrollo importante de los años 80 fue la semilla para desarrollar los cascos aerodinámicos. Esos elegantes cascos en forma de lágrima estaban destinados a hacer que los ciclistas fueran más rápido, deslizándose por el aire con mayor eficiencia. Dos ejemplos famosos fueron los cascos usados por Steve Hague en los Juegos Olímpicos de 1984 y por Greg LeMond en el Tour de Francia de 1989. Greg LeMond se puso el Giro Aerohead para afrontar la contrarreloj final. Tomó la salida teniendo que acortar los 50 segundos que le separaban de Laurens Fignon. Greg LeMond fue capaz de reducir el tiempo del francés en 58 segundos, asegurando la victoria por 8 segundos. Los expertos en carreras han especulado durante mucho tiempo que ese margen de victoria de 8 segundos podría atribuirse a la aerodinámica del casco y el manillar del estadounidense. También fue alrededor de esa época cuando Bell comenzó a usar una combinación de correa de nylon y anillo en D como cierre para el casco, pero pronto fue reemplazado por las hebillas de plástico que siguen siendo el principal sistema de retención hoy en día. En los años 90 hubo otros puntos de enfoque para los fabricantes de casco. Uno fue el uso de sistemas de retención interna, diales por ejemplo, que estaban destinados a mantener los cascos mejor posicionados en su lugar y por lo tanto eran mucho más seguros. A finales de la década de 1990, los diseñadores comenzaron a producir cascos con crestas, proyecciones traseras y líneas cuadradas para darles una apariencia más elegante. Tan solo fue una moda pasajera. Bell sacó su modelo Metro, un casco que tenía un diseño intencionadamente torpe. El Rock Lock evolucionó también permitiendo a Giro lograr un mejor ajuste con menos tamaños de carcasa. Los costes bajaron y la calidad junto con la seguridad subieron. Ahora casi todos los cascos deportivos del mundo cuentan con un sistema de retención que evolucionó a partir del Rock Lock. En 1995 se iniciaron las primeras investigaciones para reducir el impacto en caso de un golpe fuerte en la cabeza en el cerebro. Se planteó una hipótesis de que si se pudiera crear un área de baja fricción entre la cabeza y el casco, la fuerza de rotación, especialmente oblicua, como le ha ocurrido usualmente en el ciclismo, podría reducirse. Para ello se reclutó a Nigel Mills, que tenía acceso a equipos de prueba. Los resultados demostraron que su hipótesis era correcta y se producía una reducción del 50% de las fuerzas de rotación como consecuencia de una caída. En 2003 se concedió la patente para el sistema. Scott fue el primer fabricante de cascos en integrar el MIPS en su casco modelo ARX, seguido por el resto de fabricantes de cascos. En 2019, una empresa del Reino Unido llamada HEXR comenzó a enviar cascos impresos en 3D. Producen cascos personalizados con un revestimiento impreso en 3D de células hexagonales de nido de abeja que se aplastan con el impacto. El forro interior está hecho a la medida del usuario, utilizando los datos de un escaneo de cabeza realizado con un iPad o un iPhone que se puede hacer perfectamente en casa. Actualmente la investigación y el desarrollo de los futuros cascos para la bicicleta irá orientada hacia una mejora en la aceleración de rotación, ya que es más dominante las lesiones graves en la cabeza. Los recientes avances en las tecnologías de fabricación han permitido que varias ideas conceptuales y diseños novedosos que anteriormente se consideraban impracticables debido a las complejidades en estructuras y materiales sean ahora factibles. Hay varios diseños de cascos de bicicleta en términos de estructuras y materiales, utilizando tantos en la carcasa del casco como en el forro, con el objetivo de reducir la aceleración, tanto lineal como de rotación. Además, están inspiradas en las estructuras biológicas de la naturaleza. Esas estructuras de inspiración biológica se han desarrollado rápidamente, demostrando una excelente capacidad de absorción de energía, como por ejemplo en las estructuras de los paneles de las celdas de abeja. El sistema ODS, ya presente en cascos de descenso, es una evolución del MIPS. Significa suspensión
omnidireccional y está desarrollado por la empresa 6D. Con este sistema se quiere reducir la energía de impacto, especialmente de los choques de ángulo, aprovechando el movimiento tridimensional. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver nuevo contenido, suscríbete, dale a me gusta y nos vemos en el siguiente episodio de Historias de Ciclismo.